Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Gracias por su tiempo de espera, que estar en salas simultáneas a veces es un poquito complejo, pero ya estamos aquí listos para comenzar en nuestra tercera sesión de las jornadas CONAC 2025-2. Recordemos que dentro de nuestras jornadas estamos buscando brindar conocimientos alternos y actualización permanente para la comunidad educativa de la Facultad de Contaduría Pública y público en general, que seguramente hoy nos acompañan también de diversas partes, no solamente de nuestra facultad. En este evento, recordemos que estamos abordando varios ejes formativos: el humanístico, el tributario, el de auditoría, control de las organizaciones, contexto digital, prevención del crimen económico y compliance. Y se considera un evento interdisciplinario porque contamos con la asistencia de profesionales de varios campos del conocimiento. Aquí tenemos estudiantes y egresados de nuestros 11 posgrados, profesores de diferentes posgrados y seguramente personas que nos acompañan de diferentes lugares. Entonces, bienvenidos a todos y para asegurar la atención de toda la audiencia, les voy a recomendar que omitan sus presentaciones del nombre del programa, el saludo tampoco, pues ya sabemos que están acá y que nos dicen buenos días, buenas tardes y me levantan el dedito, así más fácil yo estoy segura que me están escuchando y que vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Me pueden ir poniendo dedito? A ver, no veo los deditos, entonces ¿sí me están escuchando o no me están escuchando? Eso, muy bien. Gracias, Marta. Corazoncitos. Ya, muy bien, ya voy viendo los deditos. Perfecto. Estamos en línea. Entonces, bueno, para empezar, para comenzar el día de hoy en esta sala, que es nuestra sala uno, abordaremos el eje de control de las organizaciones. Y para ello nos acompaña el doctor Jamie Cano, que ya está aquí presente. Muy buenas tardes también, doctor Jamie, quien impartirá la conferencia titulada Del Enterprise Risk Management al Ecosystem Risk Management. El doctor Jamie es ingeniero y magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación, especialista en Derecho Disciplinar, doctor en Administración de Negocios y en Educación. Es examinador certificado de fraude, auditor certificado de control interno, certificado ejecutivo en liderazgo y gestión, certificado ejecutivo en liderazgo y estrategia de ciberseguridad. Cuenta adicionalmente con una formación como miembro de junta directiva. Tiene más de 30 años de experiencia como académico y ejecutivo en el sector público y privado en áreas de seguridad de la información, privacidad, ciberseguridad, sistemas de información, gobierno y auditoría de tecnologías de información. Es autor de libros de referencia en seguridad y control en Latinoamérica como Computación Forense, Descubriendo los Rasgos Informáticos, Manual del CISO y su más reciente publicación de la segunda edición titulada Ciberseguridad Empresarial, Reflexiones y Retos para los Ejecutivos del siglo XXI. Adicionalmente, ha publicado más de 260 artículos en revistas y eventos internacionales. Asimismo, es conferencista, invitado en foros y conferencias nacionales e internacionales sobre temas de seguridad y control en América Latina. A la fecha, es profesor universitario, tenemos el gusto de que nos acompañe en nuestra Facultad de Contaduría Pública en algunos programas de posgrado y es consultor internacional en temas de especialidad, en sus temas de especialidad. Entonces, doctor Cano, bienvenido. Muchísimas gracias por su disposición, por su generosidad para acompañarnos y dialogar con nuestra audiencia sobre las dinámicas alternas para administrar los riesgos en las organizaciones. Sé que hay un modelo muy interesante para presentar. No significa que los modelos tradicionales sean malos u obsoletos, sino que hay formas distintas de mirar esa administración de los riesgos y eso es lo que ustedes van a conocer y aprender el día de hoy. Yo les invito a que en el chat vayan registrando sus reflexiones, sus preguntas relacionadas con los temas y tendremos un espacio de 20 minutos al finalizar para poderle plantear las preguntas al doctor Jamie. ¿Será así, verdad, profesor? Así es. Así, muy bien. Bueno, entonces, invitadísimos a que puedan escribir por allá. Estoy muy, muy atenta. La sala está abierta, ya no tenemos restricciones de acceso, así que con toda confianza podrán ustedes ingresar, si se les cae la señal, ingresar. Yo confío que están escuchando bien. Si hay algo de audio que se les va, yo estoy acá haciendo pruebas. Hoy tengo 4 equipos conectados aquí en la oficina para asegurar que todo esté funcionando bien, pero igual estamos aquí para atenderlos. Entonces, doctor Jamie, estamos muy atentos para escucharlos. Bienvenidos. Quiero contarles adicionalmente que esta sesión, al igual que las anteriores, quedan grabadas para que ustedes posteriormente puedan escucharlas
publicarlas dentro de nuestro canal institucional de YouTube. ¿Listo? Entonces, invitadísimos a estar muy atentos, omitamos nuestros saludos por ahora. Utilicemos el chat para registrar sus preguntas y sus reflexiones, que yo las iré tomando notita para presentarlas a nuestro conferencista. Bienvenidos, que disfruten mucho esta sesión y que aprendamos bastante. Muchas gracias, doctor Jamie. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Gabriela, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los que están conectados a esta hora en estas jornadas de conocimiento y actualización. Y bueno, vamos a mirar un poco acerca de este reto que tienen las organizaciones hoy, que es pasar del Enterprise Risk Management, que es el sistema de gestión de riesgos, digámoslo así, tradicional, a un sistema de gestión de riesgos desde la perspectiva de un ecosistema. Ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata eso, ¿sí? Y cómo vamos a ir entendiendo un poco esta nueva reflexión. Entonces, para iniciar, quisiera que hiciéramos una encuesta. Entonces, ahí tienen el código QR o pueden entrar directamente al sitio que ustedes ven ahí que se llama slido.com y colocan ese código o directamente escanean su código, el código QR y contestan esa pregunta que está ahí. Vamos a empezar de alguna manera como validando un poco cuál es nuestra percepción que tenemos hoy por hoy del ERM, de ese sistema de gestión de riesgos que tiene su organización. Entonces, la idea es un poco que entren a ese código QR o si no al sitio web. Entonces, denme un momentito que para ir mirando cómo van la encuesta. Voy a salir un momentico de aquí. Y ya regreso, me voy a ir por acá. Eso, aquí está. Aquí estamos viendo las respuestas en tiempo real. ¿Sí? Para que ustedes vean, vamos a ir mirando conforme van ustedes votando. Aquí lo vamos a ver en tiempo real. Importantísimo que ustedes participen porque es la percepción de ustedes, que eso es bien importante. ¿Sí? La percepción de ustedes para que lo tengan en el radar. Entonces, ahí vamos a ir mirando las respuestas. Aquí se va moviendo el tablero. Entonces, vamos a dejar un par de minutos para mirar cómo va la respuesta. Vamos a ver que tenemos más de 100 personas conectadas. Entonces, vamos a ver que lleguemos por lo menos, si logramos tener 100 respuestas, ya eso resulta bien significativo para que podamos tener una percepción de la audiencia de cómo perciben en la actualidad su ERM. Y al final les voy a hacer una reflexión y quisiera que después tomaran esa foto de qué fue lo que salió, porque la vamos a usar más adelante. Entonces, hayamos 40, 42, vamos a ver si llegamos a 100 para que tengamos un elemento significativo de la percepción de los que estamos participando en esta sesión. A ver, vamos a dar un par de minutos para que lo veamos. Pónganse la mano en el corazón. O sea, no es lo que quisiera, no, en la mano del corazón. ¿Cómo lo ven hoy ustedes? Hoy, su RM en la organización. Mano en el corazón. Doctor Jamie, en la de abajo, que dice como una obligación de cumplimiento, no se ve si hay algún porcentaje de participación. Aquí está. Es que lo que pasa es que como es un Son poquito grande, varias. son varias. Entonces, lo que Muy te bien. mueve, lo que más está moviéndose es lo que está arriba. Abajo Okay. se han calificado también. Aquí está. Pues pónganse la mano en el corazón. Esto no va a salir de Latinoamérica, tranquilos. Y además anónimo. ¿Sí? Hayamos 63. Vamos a ver si llegamos. Si llegamos a 100 sería buenísimo porque es muy significativo de lo que estamos, del ejercicio que estamos haciendo. Esto es un ejercicio de construcción conjunta, ¿sí? Para ir mirando un poco cómo percibimos hoy el Enterprise Risk Management, ese sistema de gestión de riesgos. ¿Cómo lo percibimos hoy? Eso es bien importante. Vamos a ver si llegamos. Vamos a 66. Si llegamos a 100 sería muy significativo. Hay más de 190 personas conectadas. Vamos a ver si llegamos. Ya casi 70. Nos faltan 30 personas nomás para llegar a 100. Y tendremos un tema bien significativo para todos, que eso es bien importante porque es una percepción que ustedes se van a llevar. Y de hecho, el resultado,
posiblemente lo voy a publicar en mis redes sociales, particularmente en LinkedIn. Lo voy a publicar el resultado ya consolidado, para que ustedes sepan que eso es parte del ejercicio que ustedes hicieron conmigo hoy. ¿Sí? Esto es bien importante. Vamos, 76, ya faltan más poquitos. A ver si llegamos a 100, que eso es significativo. 78, vamos a ver. Muchas gracias, Laura, que puso también el enlace. De pronto a algunos se les complica Ah, ingresar por el código QR, entonces gracias, Laura, por este apoyo. Muy bien, como yo no puedo ver, gracias, Laura, también. sí. Así con el enlace les será más sencillo para los que lo esperamos, John Jairo. Muy Sí, sí, bien, sí. John Jairo. Desde el celular entonces les va a ser más Ah, bien, sencillo a los que están. Ah, mire, ya subió. ¿Ves? muy Eso bien, es vamos a construcción 83. colaborativa, Eso se llama excelente. construcción colectiva. Eso sí, es que cuando lo hacemos de manera colectiva y conjunta, nos damos cuenta y podemos avanzar más lejos, llegamos más lejos. Entonces, por eso quise hacer este ejercicio para comenzarnos a nosotros mismos a mirarnos de cómo percibimos el Enterprise Risk Management hoy, con la mano en el corazón. Muy bien, para quienes se acaban de conectar, el doctor Jamie está invitando a participar en esta encuesta de cómo se percibe en la actualidad el Enterprise Risk Management de su organización. Entonces está el código QR o está el enlace que Laura nos ha apoyado en ponerlo. Se los vuelvo a poner aquí en el chat para que si se han conectado puedan contestarlo. Listo, ya hemos llegado a 107, Ya doctor llegamos más de Jamie. 100. Estamos muy bien ya. Entonces, miremos el resultado, porque es un resultado que es importante para la reflexión que vamos a hacer hoy. Siguen, si quieren seguir votando, no importa, sigan votando. Pero miren que hay dos tendencias consolidadas aquí. Como una obligación de cumplimiento, ojo, y como un instrumento de monitoreo y protección del valor de la empresa. Miren cómo estamos concibiendo de alguna manera el Enterprise Risk Management hoy, el ERM. Esto es bien importante. Yo quiero que le tomen una foto a eso y ténganlo en el radar, ¿sí? Porque esto es importante. Esa es la percepción de nosotros, de los que estamos aquí, que eso nos permite tener una dimensión un poco acerca de qué es para nosotros hoy el ERM en una organización, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Entonces, miremos, el que quiera seguir votando, yo lo voy a dejar abierto. El que quiera seguir votando, puede seguir votando. Pero ya tómenle una foto a estas dos tendencias que están ahí, como una obligación de cumplimiento y como un instrumento de monitoreo y protección del valor de la empresa. ¿Listo? Tómenle esa foto de 117. Si quieren seguir votando, no hay problema. ¿Sí? Va a estar abierto eso ahí. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Ya tenemos un primer elemento de percepción de nosotros acerca del ERM. Entonces, esta presentación vamos a desarrollar estos elementos que están aquí, ¿sí? Que están aquí precisamente, que nos permiten de alguna manera como darle forma un poquito a la reflexión que vamos a plantear en estos 90 minutos. Entonces vamos a hacer una introducción general acerca de dónde están ubicadas hoy las organizaciones, qué cosas tienen las organizaciones alrededor, unas consideraciones sobre la gestión de riesgos. Vamos a entrar a los fundamentos del ERM, del Enterprise Risk Management. Después vamos a entender los ecosistemas y sus dinámicas. ¿Por qué vamos a hablar de ecosistema? Después vamos a los fundamentos del Ecosystem Risk Management y finalmente vamos a tener unas conclusiones. Bien. Lo primero, este es el reporte que todos los años publica un centro de pensamiento internacional que se llama el CIDOP. Ahí tienen ustedes en la diapositiva en la parte de abajo el enlace. Y este es el panorama, lo publica todos los diciembres del año inmediatamente anterior. Y cuando uno ve este reporte hoy, en el contexto que tenemos hoy, pues pareciera que hubiese entendido como la bola de cristal. Todo lo que aparece ahí es lo que está pasando de alguna manera a corte de hoy. ¿Mm? Y si podríamos resumir cómo es el 2025, el 2025 son 5 Is para las organizaciones y para el mundo en general: incertidumbre, inestabilidad, individualidad, inseguridad e impactos. Y si miramos lo que ha venido pasando
en los meses anteriores, pues claramente creo que esas 5 I se han venido materializando una y otra vez. Y particularmente por cuenta de lo que en la literatura y este ejercicio hace por cuenta de los egopolíticos, esos personajes que ahora están con el centro de poder y están en un proceso de desestabilización y compromiso de muchas cosas a nivel global. Y ustedes conocen claramente sus nombres. Y creo que este reporte lo que nos permite es prepararnos, y eso es parte del ejercicio que debe hacer un Enterprise Risk Manager, prepararnos, ¿sí? Para mirar hacia adelante, ¿sí? Entonces ahí tenemos un primer elemento importante para podernos situar las tendencias del CIDOP. 2, ¿qué son las preocupaciones que tienen las juntas directivas a la fecha? Si ustedes se dan cuenta, miren de mano derecha, las preocupaciones que más crecen en el 2025 están marcadas con una flechita roja. Los temas de ciberseguridad y privacidad, los temas regulatorios y los temas del riesgo político. Conectan precisamente con los temas que acabamos de ver en el tema del CIDOP. Y por el otro lado, ¿en qué cosas los directivos quisieran tener más tiempo? Nuevamente, innovación y evolución de tecnologías. ¿Y en qué quisieran tener más información? Innovación y evolución tecnológica. En el segundo lugar, ciberseguridad y privacidad. Y en el segundo lugar, también igual, ciberseguridad y privacidad. Y en el tercer lugar, cambio climático. Y en el cuarto, la agenda política. Miren que son preocupaciones que tienen los ejecutivos hoy por hoy en Latinoamérica en las juntas directivas. Entonces, son elementos que tenemos que ir dándole forma, ¿no? Precisamente para poder entender para dónde vamos en la reflexión. 3, preocupaciones del comité de auditoría. Ese es otro elemento importante. Deloitte hace un ejercicio global que lo publica al inicio de año y le pregunta a los comités de auditoría, oiga, ¿qué es lo que le preocupan a ustedes y dónde van a poner el foco durante el año 2025? Y cuando ustedes miran esta gráfica, los 3 primeros lo ponen a uno a pensar, ¿no? En primer lugar, y de lejos, por encima del Enterprise Risk Management, es la ciberseguridad. La ciberseguridad como un elemento fundamental que permite y que atraviesa la organización y que puede generar efectos perfectamente nocivos e inclusive desaparecer la organización del contexto empresarial. El segundo punto, el tema de cuidar y fortalecer el Enterprise Risk Management. Y tercero, todo el tema financiero y el tema de talento. Y en el cuarto lugar, todo el tema regulatorio y legal. Entonces, nótese que los comités de auditoría van de alguna manera bien sincronizados con esos ejercicios y con esos retos que trae la organización. ¿Cuáles son las preocupaciones en general, de alguna manera, de los CEOs, de los presidentes de empresa? Entonces, precisamente son 5. Primero, el tema macroeconómico y geopolítico, todas las tensiones a nivel internacional, inestabilidades regionales, desaceleración económica, todos esos elementos comienzan a preocupar mucho al CEO. ¿Por qué? Porque el CEO es el que está encargado de ejecutar todo lo que la junta directiva le diseña y le muestra hacia adelante para retar la estrategia de la compañía. 2, el tema de ciberseguridad, un tema de la confianza con los clientes, el tema de la promesa de valor con los clientes, que es un elemento fundamental y clave. 3, lo que se llama el activismo, ¿sí? Que son las tensiones que se dan a nivel nacional e internacional que terminan afectando también a la compañía. Uno de los elementos importantes a los cuales está sometido las organizaciones y las empresas hoy es a los temas y a los reclamos, de alguna manera, en el contexto social, que generan también tensiones e inequidades y que tensionan de alguna manera la promesa de valor de la compañía. Por otro lado, el adversario interno, todo lo que tiene que ver con esos elementos de acoso sexual, fraude financiero, brechas tecnológicas que pueden llevar a multas o a pérdidas de clientes. Un escándalo por un tema sexual, una brecha de seguridad, ¿sí? Un fraude financiero, todo eso puede llevar precisamente al compromiso económico y a pérdida de clientes precisamente por pérdida de reputación. Y finalmente, el tema de la cadena de suministro, que es un tema supremamente sensible, que hoy por hoy está afectado por el riesgo, por el elemento número 1 que tienen ustedes en esa gráfica, que es el tema macroeconómico y geopolítico. Cuando hay tensiones geopolíticas y macroeconómicas, termina afectándose la cadena de suministro.
Y el tema es que debemos tener una sensibilidad particular en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos tener nuestro Enterprise Risk Management funcionando muy bien, pero si el tercero no hace lo mismo, pues nada hacemos. Acuérdense que finalmente la promesa de valor es nuestra frente al cliente. Y no vamos a decir que por culpa de un tercero fue que las cosas no salieron bien. Entonces, el reto de el famoso accountability frente a la promesa de valor es un elemento fundamental que el CEO debe tener siempre en el radar. ¿Cuáles son los riesgos que más se materializan en las organizaciones? Yo creo que si ustedes los miran, ¿sí? Y hacen un ejercicio rapidísimo, y si les digo que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 de los que más se materializan, ¿sí? Digan rápidamente ahí en el chat cuántos de esos se le han materializado hoy en su empresa. Y me ayuda por ahí la profesora Gabriela a ver qué número escribe. ¿Cuántos de esos que están ahí, de esos 8 que están ahí? Digan 2, 3, 8. Como yo no puedo ver, entonces le pido por ahí a la doctora Gabriela qué números han escrito ahí en el Van chat. poniendo 8, 4, 6, 3, Ay, 8. uh, 8, 4, 5, 3, 6, 8, 6, 8, 4, 8, 2, 3, o sea, en promedio, así por 4, 8, encimita, 3, 4.5. 2, Por ahí 1, 4.5. O sea, por 3. lo menos 4 se le han materializado la mitad. Por lo menos la mitad. Miren, para que ustedes, eso son cosas para que vayamos pensando, por lo menos la mitad de los que están ahí. Y cualquiera de esos que está ahí es doloroso. Cualquiera de esos que está ahí es doloroso y les aseguro que fue doloroso para la organización. Y en algunos casos todavía no se han terminado de recuperar. Entonces, elementos importantes para tener en cuenta. ¿Sí? Sigamos. Miren una cosa importante. Este es el último reporte que se publicó esta semana sobre la famosa Dark Web, que es la web oscura, ¿sí? O la web profunda, ¿sí? Donde están, pero miren lo importante del nombre como lo establece el reporte, el ecosistema, ¿sí? El ecosistema, mire que lo llama así, del cibercrimen. Eso es bien interesante. ¿Por qué ecosistema? Ahorita lo vamos a ver más adelante cuando definamos qué son los ecosistemas, pero ténganlo en cuenta. Mire que lo define como un ecosistema. Cambio de paradigma en el hacking, ¿sí? Ya a los atacantes les gusta más el tema de que es hacerlo fácil, ¿no? Robar las credenciales comprometidas, fácil, para sobrepasar controles técnicos. Hay un dato importante allí que dice que si un atacante se roba una credencial válida, es decir, un login y una contraseña, una cuenta y una contraseña válida, la organización se demora en promedio 224 días en detectar que es un atacante y no la persona autorizada para hacerlo. Eso dice el informe de IBM reciente. El impacto en industrias y países, mayor superficie de ataque y exposición a datos sensibles en sectores claves. El ransomware, que es la extorsión con datos, sigue creciendo. Entonces la pregunta también aparece, si a mí me pasa algo de esto en mi organización, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Pago o no pago la extorsión? Entonces alguien me diría, no, pero Jamie, depende de qué sistema está afectado. Bueno, si es la nómina y la tiene que pagar, ¿será que usted paga o no paga? Entonces son decisiones importantes y eso todo tiene que ver con el ERM. El tema de la información personal, la suplantación de personas, ¿sí? Los robos que se van a aumentar por ingeniería social, los temas financieros ilícitos, ¿sí? Las operaciones de lavado de activos ahora con billeteras electrónicas, con criptomonedas, todo el tema del uso de la inteligencia artificial, sobre todo el tema de las famosas deepfakes, ¿sí? Para ingeniería social y el fraude de la suplantación de identidad. Todo eso hace parte precisamente de lo que está pasando hoy. Por eso lo estamos viendo en el contexto
inicial de nuestra presentación, porque esto también es la realidad de la organización hoy. ¿Mm? Y tenemos claramente el famoso marco general del cumplimiento corporativo. Y nótese que digo cumplimiento y no en dos partes. Cumplo y después miento. No, no, es cumplimiento. Y el cumplimiento tiene estas 4 características claves. Primero, debe anticipar riesgos, ver el riesgo de incumplimiento de la compañía y poderlo anticipar, porque eso impacta la imagen y el valor de la empresa, por un lado. 2, tiene que estar buscando el aseguramiento de la operación, detectar prácticas inadecuadas, reportarlas y hacer el seguimiento para superar esas condiciones, que es el tema de la observancia de las leyes, las regulaciones y las obligaciones contractuales. Eso es una cosa importante. 3, incorporar buenas prácticas y estándares, fomentar los buenos comportamientos alineados con las buenas prácticas de reporte y control corporativo. Una cosa tan importante aquí debería ser un mantra que todas las organizaciones deberían tener. Si usted ve algo, diga algo. Porque si usted ve algo y no dice nada, técnicamente crea una opacidad dentro de la organización y casi que se vuelve cómplice. ¿Sí? Eso es importante. Esas son las buenas prácticas, los buenos comportamientos, los buenos estándares. Y finalmente, eso se debe traducir en algo muy importante de la función de cumplimiento, que es desarrollar la cultura, que es la de la debida diligencia y la responsabilidad en el tratamiento de la información que se tiene dentro de la organización. Es el tema de ética y de transparencia. Entonces, la función de cumplimiento es una función que acompaña precisamente el ejercicio del Enterprise Risk Management para fortalecer y traducir precisamente ese ejercicio que la alta gerencia quiere para el desarrollo de las operaciones en la organización. Primera reflexión en este punto. El riesgo no es tu enemigo, sino la falta de preparación. Quiero que tomen nota de esa frase. El riesgo no es tu enemigo, sino la falta de preparación. ¿Sí? Bien, dicen cuando uno habla con los empresarios, y eso es bien importante, que no hay manera de generar utilidad si no se toman riesgos. Eso es natural en los negocios. Hay que tomar riesgos para tener utilidades. Por lo tanto, el riesgo no es nuestro enemigo, sino que tenemos una falta de preparación para poder ¿qué? Enfrentarnos y asumir el reto que nos imponen los riesgos. Algunas consideraciones de la gestión de riesgos, teniendo claro ese panorama que acabamos de establecer. Aquí hay unas definiciones de riesgo. ¿Sí? Vamos a tener 3 definiciones. Una, la del ISO 31000, que es la que tenemos a la fecha del 2018. Otra, que hacen unos académicos, que es Rosa, Rennie y McBride. Y otra que hace un centro de pensamiento exclusivo en el tema de Risk Governance, que es el International Risk Governance Center. Si las enumeramos de arriba hacia abajo, es decir, el ISO 31000 es la número 1, la de Rosa y Ren es la número 2 y la número 3 es la International Risk Governance Center, por favor díganme con cuál se sienten más cómodos, con cuál se sienten más identificados. Con la del 31000, número 1, con la de Rosa y Ren, número 2, o con la del International Risk Governance Center, número 3. Entonces, ahí en el chat, ahorita me cuenta la doctora Gabriela cuál es el número. Aquí voy a tratar de tomar nota también. Bueno, comienzan a señalar la 1, la 3, La 3. 31.000 es la 1, la Sí. 2, alguna persona, Karen con la 2, la 3, Sí. la 1, Sí. la 1, la 3, Sí. la 1, la 1, la 1. Ay, bien, muy participativos, están en la jugada. La 3, la 3, la 1, la 1, la 1, la 2, la Ajá. 3, la 1. Ay, ya perdí la cuenta. 3, 3, 1, 1, Sigo, sigo. 3, 1, 3.
1, 1. Creo que promedio es la 1. Promedio 1 o 3, ¿cierto? 1, sí, aunque yo observo que son más Más votos de la por la 1. 1, sí. Listo. 3, 3, 1, 1. Casi que por cada 2 unos hay un 3. Sí. Ujú. Ok. Entonces, nótese. Vamos a mirar solamente y como haciendo un ejercicio académico y de reto, ¿no? Para las definiciones, también las tiene que revisar y las tiene que retar. Cuando yo leo la definición del 31.000, por cierto, les voy a dar la historia del 31.000. El 31.000 surge precisamente de una iniciativa de ISO, e ISO cuando toma los estándares, primero revisa que hayan sido de alguna manera como practicados o probados en otras partes del mundo. Y si la cosa funciona bien, pues lo convierte de alguna manera en un referente estándar. Pues resulta que el ISO 31000 antes era el ASNZ 4360, práctica de gestión de riesgos de Australia. Después de casi 15 o 20 años de aplicación de ese estándar en Australia, ISO lo ve y dice, vale la pena que se convierta en un estándar de referente global. Y trae y lo convierte en un estándar de referente global que es el ISO 31000. Y llevamos otros 20 años usando ese referente como ISO 31000. O sea, técnicamente hablando a la fecha, el ISO 31000 tiene más de 40 años funcionando. Yo me hago una pregunta. ¿Será que en 40 años no ha cambiado algo a nivel global? Esa es una pregunta que me hago como académico y como practitioner, es decir, como si fuera yo un gerente de riesgos. Ahora bien, miremos la definición del 31000. Dice, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Si yo la leo sin leer las notas 1, 2 o 3, la pregunta es, ¿se autoexplica esa definición? Posiblemente no, ¿cierto? Sin las notas, de alguna manera, la definición se queda muy corta. Miremos la definición número 3, que fue la otra que ustedes seleccionaron. Dice, definimos el riesgo como una consecuencia incierta de un evento o actividad con respecto a algo que los humanos valoran. Ya eso tiene un poco más sentido porque me está tocando directamente a mí. ¿Sí? Es decir, el riesgo no es algo de alguna manera en el escenario sin contexto, sino que está definido y situado frente a un evento o una actividad que valora a alguien. ¿Sí? Que eso es bien importante, que valora a alguien. ¿Y quiénes son esos alguienes? Nosotros, los humanos. Entonces, importante tener ¿cómo se llama? La relación que hay precisamente entre ese elemento del 31000 con la última definición que ustedes seleccionaron, que es la 3, ¿no? Para que ustedes vean cuáles son las diferencias y los retos que hay detrás, ¿sí? Entonces es bien importante para que tengamos claro cuando vemos las definiciones. No solamente es verlas y aceptarlas como tal, sino hacer un poco el ejercicio de retar dónde están situadas y si están realmente en el contexto que corresponde. ¿Mm? ¿Cuáles son las clasificaciones generales que hay de riesgo a la fecha? Entonces, podemos hablar de riesgos internos que se derivan de la cultura, los procesos, la estructura, de la estrategia de la organización, o riesgos externos, ¿sí? Que proveen del entorno fuera de la organización, como son como los cambios en el gobierno, las regulaciones, las anomalías del mercado, las tendencias globales y los desastres. Por otro lado, podemos tener la clasificación común, que creo que es la que generalmente utilizamos en las empresas, que es riesgo estratégico, operacional, legal, tecnológico, reputacional, de fraude, económico, y si queremos colocarle ahí ahora el riesgo de ciberseguridad y el riesgo climático y el riesgo ¿cómo se llama? Del tema de lavado de activos y bueno. Y por otro lado, tenemos otra clasificación que es según el conocimiento. Es decir, si son conocidos, es decir, se tiene conocimiento y se puede mitigar, o son desconocidos, en el cual tenemos conocimiento insuficiente y alta variabilidad. Entonces, mírense que tenemos diferentes perspectivas de las clasificaciones de riesgo, es decir, no existe una.
¿Sí? Entonces, primera cosa. Y segunda, que vamos a ver, es que existen ahora taxonomías de riesgos empresariales. Yo generalmente cuando estoy con mis estudiantes les pregunto, ¿ustedes sí gestionan o hacen gestión de riesgo en su organización? Entonces me dicen con toda seguridad, sí. ¿Y gestionan los riesgos que son pertinentes para su organización? Pues claro, profesor, sí lo hacemos. Entonces, cuando les muestro esta siguiente gráfica, la pregunta es, y se las hago a ustedes para que me digan y me cuente la doctora Gabriela, ahora teniendo esta taxonomía de riesgos empresariales o de business risk que ustedes están viendo aquí de la Universidad de Cambridge, ¿sí? Les hago la misma pregunta. Con este panorama, ahora sí, ¿estamos gestionando los riesgos que impactan directamente a nuestra organización o se nos están quedando por fuera alguno que otro? ¿Qué dicen ustedes? Yo sugiero, si se están quedando por fuera, pongan la carita sorprendida, la que aparece ahí. Y si los están atendiendo, pongan dedito. Y ahí ya el doctor Jamie sí puede ir viendo las caritas. No, no puedo ver porque Ah, las caritas no. nada, no Bueno, puedo ver nada. le cuento que no ha aparecido ningún dedito arriba. Me dicen que, dice, ya es más general o global, se están quedando por fuera muchos, se quedan por fuera algunos, casi siempre se ve el reputacional y el económico, carita triste con una lagrimita, Ujú. carita seria. Ah, bueno, sí, ya me aparecieron ahí manitas aplaudiendo y un dedito arriba, se han aparecido por ahí Oh, ya. retador, el del dedito arriba tiene que ser retador. Tema de foco, dice, es complejo tapar con una cobija toda la cama. Ujú. Pero miren, para que vean ustedes que cuando uno dice que está haciendo gestión de riesgos frente a una taxonomía como estas, la cosa es que algo se nos está quedando por fuera. Claro, es un tema de prioridades. La pregunta es, ¿en qué punto vamos a dejar por fuera y hacer consciente que vamos a dejar por fuera eso? Y si eso lo hacemos y se materializa un riesgo en ese punto, el tema es que estamos tomando un apetito de riesgo mayor para ese punto y la organización debe estar preparada para qué? Para asumir ese riesgo que efectivamente dejó por fuera y que sabe que no tiene elementos ni capacidades para poderlo manejar. Eso es bien importante. Cuando yo conocí por primera vez esta taxonomía, ese fue el ejercicio que hice. La pregunta es, si algo estamos dejando por fuera, ¿sí? Y tenemos esa condición, esa característica dentro de la organización, la pregunta es, ¿lo tenemos que hacer consciente y o tenemos que tener las capacidades para poder aguantar si ese más riesgo se materializa y nos golpea duro? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando le pregunten si están haciendo gestión de riesgos, pues acuérdense de esta taxonomía que trata de ser exhaustiva, ¿sí? Para mirar precisamente los riesgos de negocio a los que están sometidos precisamente las organizaciones hoy. Esa taxonomía lo que nos dice es que la organización ya no está sola operando, si se dan cuenta. ¿Depende de qué? De terceros que están conectados con ellos. ¿Sí? Eso es bien importante. Eso es lo que nos está diciendo esta taxonomía. Ya la organización es sola, ni es el riesgo legal, la lista, el checklist, no. Lo que nos está diciendo este cuadro es que ahora la organización está conectada y está acoplada con muchas cosas a nivel global. Y ese es el reto que tenemos ahora de aquí en adelante en las organizaciones. Y si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy, las organizaciones dependen más hoy de terceros que antes. Marcos conocidos, el famoso COSO RM, del último a la última versión del año 2017. Yo he visto la evolución del famoso COSO. Empezó con una pirámide, después pasó a un cuadrado, después pasó a un cubo y ahora pasó a esto, que son cosas interrelacionadas, interconectadas y define claramente COSO, el RM, como dice la cultura, capacidades y prácticas integradas con la definición y ejecución de la estrategia que las organizaciones utilizan para gestionar el riesgo en la creación, preservación y realización del valor. Entonces,
cuando uno lee esa definición y se pone uno a pensar, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, o inclusive usted le preguntara a su jefe, ¿qué es valor? En una sola palabra, ¿qué le dirían? A ver, así rapidísimo, ¿qué le dirían? ¿Qué es valor? Cuando dicen creación, preservación y realización del valor. Me ayuda, por favor, la doctora Gabriela. Una sola palabra, Sí, aquí estoy atenta. valor, porque eso es lo que supuestamente ayuda a hacer el RM. Lo que le duele, Lo que le duele, alguien diría también lo que no le debe doler, que ayuda con los ingresos a la compañía, el tema sostenibilidad en el económico, tiempo, lo que sostenibilidad, agregamos a nuestras labores, activo, lo útil, lo útil. un principio fundamental, Ujú. Porque, utilidad. porque resulta que cuando yo miro los documentos en muchas organizaciones, casi todos, en cualquier punto, dice, ¿para qué hace esto? Para generar valor a la compañía, para proteger el valor de la compañía, para no sé qué cosa, el valor de la compañía. Y yo pregunto, ¿qué es valor? Y nadie me contesta. Es decir, reputación empresarial, estratégico para el negocio, lo mejor para la empresa después de varios análisis, utilidad, ujú, Entonces, relevante, miren ustedes mismos. lo que agregamos a nuestras labores, Por eso, un que principio fundamental, creo que ya lo dije, sí, sí, rentabilidad y marcha del negocio, lo que rentabilidad. genera tranquilidad y es importante, eso es entre algunos. Listo. Ok, entonces miren que no hay una definición clara. Entonces, les voy a dejar ahí de tarea y más tarde volveremos si tenemos tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre valor y beneficio? ¿O son las mismas cosas? Por ahora, dejémoslo ahí. Pero para que vean ustedes que ya esa sola palabra tiene un montón de lecturas distintas a las que tenemos en la actualidad. Y ustedes mismos lo acaban de ver ahí en el chat. Segundo marco reconocido, el famoso ISO 31000. Pero el ISO 31000 no habla del Enterprise Risk Management, sino de la gestión de riesgos. Y miren la definición. Dice, ¿cómo se define? Como un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización respecto al riesgo. Su propósito fundamental es incrementar la probabilidad de éxito de una organización al ayudarla a gestionar la incertidumbre que existe en torno al logro de sus objetivos. Cuando uno lee esta definición, ahí me asaltan varias preguntas. Primera, ¿qué es el éxito? El 31000 no lo define en ningún lado. Dos, el reto está en gestionar la incertidumbre. Ojo, no en eliminarla. Eso es bien importante. Porque si hay algo hoy que abundan, son los inciertos y escasean las certezas. Entonces, nótese que no es eliminar el incierto. Detrás, el mensaje de lo que estamos recibiendo del 31000 es que tenemos que comenzar a superar la ilusión del control. ¿Sí? Queremos tener certezas, pero certezas no va a haber. ¿Sí? No va a haber. Entonces, vamos a tener que gestionar el incierto para podernos mover y obtener los resultados. Entonces, miren que hay cosas que comenzamos a darle sentido cuando uno lee las definiciones un poquito haciéndoles doble clic. Nadie define qué es el éxito en el 31000. ¿Mm? Y el otro tema es gestionar los inciertos. Entonces, la pregunta que uno se haría frente al 31000 es, ¿logro los objetivos es igual a éxito? Pregunta. Porque muchas veces podemos gestionar el incierto y superar los objetivos. ¿También es éxito? Más preguntas para hacernos, ¿sí? O sea, este es un ejercicio donde nosotros retamos precisamente las definiciones que traen precisamente los estándares, ¿no? Siguiente reflexión. Los estándares de gestión de riesgos son cartas de navegación. Y los que saben de navegación saben que la carta de navegación se va ajustando con respecto a lo va uno
teniendo los escenarios, ¿no? Y lenguaje común para comunicar, es una cosa muy importante. El estándar de riesgos está para comunicar, ¿sí? Pero particularmente en CAL, los riesgos conocidos, no más. Para esos son los estándares de gestión de riesgos. Los riesgos conocidos, exclusivamente. Para eso sirven, para eso hay que usarlos. ¿Cuáles son entonces los fundamentos del Enterprise Risk Management? ¿Sí? Entonces, el RM es una disciplina de gestión, eso es bien importante, que requiere que las organizaciones identifiquen primero, y ese es el problema y el reto, dice todos los riesgos. Entonces, cuando dice todos los riesgos, me devuelvo a la taxonomía que acabamos de ver de la Universidad de Cambridge. Entonces, le da uno un patatús. Pues no puedo mirar todos. Hay algunos que se me van a escapar y eso van a ser opacidades que voy a tener que cubrir y que la organización debe estar preparada si se materializa. Evaluar la probabilidad de los impactos potenciales de dichos riesgos si ocurrieran. Miren, aparece la palabra probabilidad y la palabra impacto, que es lo que siempre nos han enseñado cuando hablamos de riesgos, probabilidad por impacto. Pero resulta que eso funciona solo para los riesgos conocidos. Yo puedo calcular probabilidad de algo que conozco, que ha pasado, que tengo registros, que tengo datos. Por eso es que los seguros son tan exitosos. De hecho, si usted le pregunta a los seguros cómo definen el riesgo, ellos les van a decir frecuencia por severidad. ¿Por qué? Porque tienen los datos para poderlo valorar. El cruce de frecuencia por severidad da dinero. El cruce de probabilidad por impacto da nivel de exposición, eso no da plata. Y por otro lado, dice, desarrollen planes de respuesta al riesgo para mitigar y minimizar su impacto. ¿Sí? Eso es bien importante, sobre todo la segunda parte. Y establecer un proceso de monitoreo del riesgo. Entonces, miren que esos son los elementos de la disciplina de gestión. ¿Y cuál es el propósito fundamental precisamente del ERM? Ahí está, mejorar la toma de decisiones y crear valor al permitir que la organización asuma riesgos informados que estén dentro de su apetito de riesgo definido. ¿Eso qué nos dice hoy? Que particularmente hoy a los ejecutivos de las compañías no se les paga por mitigar riesgos, sino por tomarlos de manera que informada y que declaren el apetito de riesgo y las capacidades que requieren para poderse mover. Acuérdense lo que les decía en la reflexión anterior, es una carta de navegación que tenemos que ajustar basado en las capacidades y el entorno que tenemos hacia adelante. ¿Listo? Siguiente elemento. ¿Cuáles son los retos claves del RM? La alineación con la estrategia y los objetivos. ¿Sí? Claridad de la estrategia. Análisis de los supuestos. Las estrategias tienen supuestos y por lo tanto tenemos que mirar en esa estrategia y en esos supuestos cuál es el apetito de riesgo de la compañía. ¿Hasta dónde vamos a, como diría un amigo mío, a estirar el caucho sin que nos pegue tan duro? Si nos va mal, pues podemos amortiguar el golpe. 2, la identificación y evaluación de los riesgos. El método para definir lo que se llama el perfil de riesgo y basado en ese perfil sabemos por dónde nos podemos mover y hasta dónde podemos llegar. 3, la respuesta y el monitoreo de los riesgos, es decir, el plan de respuesta. Uno puede, de alguna manera, como dice ahí, aceptar, evitar, reducir, compartir, transferir. Y al final, el riesgo residual, si se materializa, la organización lo tiene que asumir dentro de su propio RM. Y muchas veces ese ejercicio no se hace. Veo que hacen la famosa matriz, que siempre es estática, y al final dice, este es el riesgo residual. Y nadie hace más reflexiones más allá del riesgo residual. Y resulta que si el riesgo residual se materializa, la pregunta es, ¿el Enterprise Risk Management está preparado para asumir el golpe? Es decir, ¿está en línea con la definición de apetito de riesgo que tiene definida la compañía? Esa es una pregunta que hay que hacernos. Siguiente elemento, gobernanza y cultura de riesgos, el compromiso de la Junta y la supervisión activa y situada del equipo directivo. Que eso es bien importante. El equipo directivo tiene que tener esa vista sobre los riesgos que efectivamente van a afectar la promesa de valor de la compañía y exigir de alguna manera
que la organización no los trate, se anticipe, porque cuando ya los tratamos, estamos hablando de un incidente y está afectando directamente a la organización. Y finalmente, el reto de informarlos, la transparencia de la información. No hay cosa más compleja en un RM que cuando el informe de gestión de riesgos llega filtrado por la gerencia media, la gerencia general, con indicadores que en una organización los llamaban indicadores verde patilla, que son verde por fuera y rojos por dentro. Es decir, no hay transparencia de la información, no revelan la realidad de lo que la organización tiene y requiere para retar y poderse mover en el escenario que necesita para obtener los resultados. Entonces, la comunicación se vuelve un ejercicio fundamental y importante precisamente para concretar el ejercicio de gestión de riesgos. ¿Cuáles son las prácticas que tenemos en la actualidad? Pues ustedes las conocen, ¿no? Las famosas probabilidad por impacto, las opciones de tratamiento, que ya las tienen ustedes ahí, las vimos ahorita, los famosos planes de acción, que el famoso riesgo inherente que es sin controles y el riesgo residual después de aplicación de controles, y las acciones que se pueden tomar basado en la probabilidad de impacto, ¿no? Entonces, miren, si el impacto es alto y la probabilidad baja, esos son los famosos riesgos que son los famosos cisnes negros, ¿no? Entonces, eso toca con seguros, eso no hay nada que hacer, algo nos tiene que cubrir. Si el impacto es alto y la probabilidad alta, pues esos son temas que hay que tratarlos de manera directa. Si el impacto es bajo y la probabilidad es baja, son cosas que se repiten y hay que tratarlo como riesgo menor. Y ese tema de que sea impacto bajo y probabilidad alta son los riesgos que de alguna manera que son recurrentes, que son propios de la dinámica de la organización. Entonces miren que ese es como el panorama de alguna manera de prácticas que se tienen hoy con el Enterprise Risk Management. Yo les pregunto, cuando ustedes ven esto asociado con el reto que tenemos, que vimos en la taxonomía, pregúntense, ¿será que esta práctica realmente nos ayuda o se queda corta frente al reto que tenemos? Más preguntas, yo les voy a dejar muchas preguntas. Y frente a los temas de madurez del Enterprise Risk Management, lo tenemos de mano izquierda, ¿sí? 4 elementos son importantes para la madurez de un Enterprise Risk Management. La gobernanza, es decir, el ejercicio que se tiene para poderlo hacerlo de manera corporativa delineada, las técnicas y herramientas que se utilizan, la cultura de riesgo que articula el Enterprise Risk Management y el apetito y la capacidad de riesgo. Y aquí viene el ejercicio que hicimos al principio, que es el enfoque de la madurez de la gestión de riesgos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron los resultados que tuvimos en la foto inicial? Que era obligación de cumplimiento e instrumento de monitoreo, ¿cierto? Eso significa que tenemos un desarrollo muy bajo de madurez. Y la madurez, entiéndase, no como un nivel el cual se llega, sino como un estado en el cual uno se mantiene con el ejercicio persistente y diario. Estamos hablando de que estamos en las primeras etapas de la madurez de un Enterprise Risk Management. ¿Sí? Si lo estamos viendo como obligación o lo estamos viendo como un instrumento de monitoreo para asegurar la promesa de valor de la compañía. Estamos en las primeras de cambio. Eso es un tema retador para nosotros. Solo mirando el RM en la perspectiva actual. ¿Sí? Todavía no estamos llegando por lo menos al nivel que uno diga, no, estamos asegurando la eficiencia de los procesos desde el RM o estamos apalancando la toma de decisiones con el RM o mejor aún, estamos explotando oportunidades estratégicas que sería ya totalmente avanzado. Estamos en las primeras partecitas, pero eso no dice que no podemos mejorar, claro, podemos hacerlo. Pero es importante saber dónde estamos para saber cómo evolucionamos hacia adelante. Sigamos. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene hoy los RMs? Uno, muchos son de enfoque reactivo, ¿sí? Basados en control interno extendido, ya no es una experiencia de gestión de riesgos articulada con la compañía, sino es un control interno adicional. Se basan muchos en listas de chequeo para hacerlo rapidito.
La dinámica de los riesgos los deja colgados un poco frente a los riesgos emergentes y latentes, o sea, no son de alguna manera capaces de identificarlos. Eh, el tema del monitoreo de retrovisor, eso sí es complicadísimo. Y yo les hago una pregunta y ahí me ayuda un poquito la doctora Gabriela. Si yo les pregunto por los indicadores que ustedes tienen de su RM hoy, colóquense la mano del corazón y cuéntenme. ¿Son de retrovisor? ¿Miran hacia atrás o miran hacia adelante? Cuenten ahí y escríbanme en el chat, ¿atrás o miran adelante? ¿Hacia dónde miran? Atrás, atrás, atrás. O sea, lo que ya pasó. Lo que ya pasó, Atrás, atrás. claro. Entonces Los miren, indicadores, dice, son los que nos hagan quedar bien con la junta directiva. pues claro, pero están mirando hacia atrás. ¿Ustedes creen que la Atrás, junta atrás. directiva les sirve mirar hacia atrás? ¿Ustedes piensan que la junta directiva quiere mirar hacia atrás? Piensen eso. ¿Quién es su público? Además, ¿cuál es el reto que tiene el RM que lo vimos al principio? ¿Sí? Que es tomar mejores decisiones. Si yo quiero tomar mejores decisiones, las tengo que tomar mejores decisiones mirando hacia atrás o mirando hacia adelante. Esas son las preguntas de fondo. Ahora, el siguiente problema que tienen, una supervisión deficiente, supervisión por eventos ocurridos. Es decir, en el forense, ir a explicar lo que pasó, ¿sí? Y no anticipamos lo que puede ocurrir. ¿Mm? Y finalmente, el tema de la comunicación, ¿sí? Pocos debates sobre riesgos emergentes, informes filtrados por la gerencia media para los famosos indicadores verde patilla, ¿sí? Todas esas terminan siendo limitaciones que van en detrimento del mismo Enterprise Risk Management, ¿sí? Que son cosas para tener en cuenta. Siguiente reflexión. El propósito de la gestión de riesgos es mejorar el futuro, no explicar el pasado. Ese es el propósito, mejorar el futuro. Entonces, piensen, ¿será que estamos haciendo la tarea? ¿Estamos mejorando el futuro o estamos sencillamente explicando el pasado? ¿Será que eso es lo que quiere escuchar la junta directiva de un comité de riesgos? Pregunta, pregunta. Con eso en mente, vamos a mirar ahora esa perspectiva de los ecosistemas. Nótese y acuérdense que yo les dije al principio, por allá, que el reporte hablaba de los ecosistemas criminales, ¿sí? Con ciertas características y sus dinámicas. Pues hoy por hoy las organizaciones están inmersas dentro de ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema y cómo funciona? Pues esa cosa viene de la naturaleza. Y vamos a ver rápidamente cuáles son sus características. Aquí están. Primero, el término no es nuevo, es del año 35. O sea, estamos hablando de un término que tiene eh, cualquier cantidad de años, por lo menos 50. ¿Sí? Eh, Tiene unos componentes que ustedes lo pueden ver ahí, los organismos que son los bióticos y el ambiente físico que es el abiótico. ¿Mm? Y que tienen interacciones entre ellos. ¿Cuáles son sus propiedades en ese ecosistema? Viven todo el tiempo en interacción, tienen un funcionamiento dinámico todo el tiempo porque mantienen ciclos, ¿sí? Tienen capacidad de autorregulación y autogeneración, son flexibles, escalan dentro de su mismo nivel y tienen efectos cascada, es decir, si algo le ocurre en algún punto, pues comienza a propagarse por todas las conexiones que están disponibles. Estos son los ecosistemas que tenemos hoy y en lo que nos dice la naturaleza. Eso nos da una perspectiva ecosistémica. Es decir, tenemos que tener una vista holística y de interrelaciones, es decir, de redes de interacción, flujos de energía y comunicación que conectan los diferentes componentes. Es decir, aquí nada está aislado, todo está conectado. El propósito de un sistema se define por el valor que entrega, miren, importante, las funciones que realiza o la identidad que mantiene. Y es fundamental para comprender su naturaleza. El observador, toda observación y descripción de la realidad está moldeada por los que están ahí y son válidas. Es decir, no hay una realidad objetiva. Eso es importantísimo.
sino múltiples perspectivas básicas, válidas que se deben considerar. Por eso, cuando escucho a veces en organizaciones que yo soy objetivo, he escuchado varias veces. Cuando escucho eso, significa que estoy negando inmediatamente al otro, porque el otro tiene una perspectiva tan válida como la que tengo yo. O es que a ustedes no les ha pasado que están en una reunión y en la reunión hay un personaje complicado que dice y levanta la mano y nada le parece y dice y comienza y dice y uno dice, este man, ¿por qué no deja avanzar la reunión? ¿Qué cosa con este personaje? Y uno dice, lo quiero sacar y tirar por la ventana. No, sencillamente hágale una pregunta clave a la luz de esta perspectiva. ¿Qué estás viendo tú que no veo yo? Para vincularlo y traerlo, porque es parte de ese mismo de esa misma dinámica. Y finalmente el tema de la adaptación, evolución y sostenibilidad. La sostenibilidad busca asegurar, ojo, un equilibrio, pero no es cualquier equilibrio, es un equilibrio dinámico, porque cambia según las condiciones que tiene el ecosistema y sus partes. Entonces miren que la perspectiva en un ecosistema cambia. ¿Mm? ¿Y cuáles son los riesgos que tienen esos ecosistemas de manera general? Primero, riesgos sistémicos. Un problema que puede aparecer en un pedazo y se propaga y puede afectar la integridad de todo el ecosistema y lo consume. Eso le lleva al segundo riesgo, que es la permanencia, que el sistema no puede aprender ni evolucionar en el entorno que cambia. Tres, los sesgos por no considerar las múltiples vistas que se tienen dentro del ecosistema. Y finalmente, los comportamientos emergentes, que pueden ser inesperados como oportunidades o negativos, que pueden ser las amenazas, que son los riesgos inherentes a ese tipo de condiciones y características del ecosistema. Posibles controles. Postura de falla segura. Anticipar y mitigar la propagación de fallos que alcancen todo el sistema. ¿Eso cómo se hace? Entendiendo cómo se propaga la amenaza o el riesgo. Aquí el problema no es cómo se materializa, sino cómo se propaga para poderlo interceptar y poder mitigar precisamente la propagación. Dos, la autorregulación. Es un estado en la naturaleza que se llama homeostasis. La tienen ustedes en la nevera de su casa, ¿sí? Cada vez que ustedes dejan la nevera abierta y la nevera no está trabajando y la dejan mucho tiempo abierta, ¿qué le pasa? Inmediatamente la nevera empieza a funcionar porque necesita generar otra vez el nivel de estabilidad que tenía antes. Eso se llama homeostasis. Pasa en la naturaleza, lo usan los cactus. Si usted está en el desierto y necesita agua, pues vaya a un cactus y córtelo porque ahí va a encontrar agua. ¿Sí? ¿Qué hace el cactus? Todo el tiempo valora y verifica el entorno para saber si tiene que tener agua guardada o puede usar el agua para alimentarse. La identificación de puntos sensibles. Aquellos puntos que son sensibles son aquellos que están acoplados, está en conexión y que intercambian frecuentemente sus componentes. Entonces, esos puntos, si los tocan, generan efectos dominó. Entonces, hay que tener esos puntos claramente identificados. El tema del monitoreo constante de las tendencias que lleven a la innovación y el cambio para poderlos anticipar. Y finalmente, la preparación para eventos inesperados, ¿sí? Que es atención de necesidades inmediatas, respuestas escalables y rehabilitación y reconstrucción dependiendo de cómo evoluciona el ecosistema. Entonces, estamos hablando de una dinámica que se parece a lo que tienen las organizaciones hoy, ¿no? Los retos prácticos en un ecosistema humano, ¿sí? Son, ojo, resistir la tentación de controlar los resultados. Qué complicado, ¿no? Cultivar las condiciones para las emergencias, para la emergencia de propuesta, es decir, hay que motivarlas para que las propuestas surjan. Y alcanzar la resiliencia en un entorno en cambio constante. Tres retos importantes. Querer controlar los resultados. Dos, cultivar las condiciones para que emerjan las propuestas. Y tres, alcanzar la resiliencia en un entorno en constante cambio. Eso lo tenemos como los ecosistemas humanos. Con ese panorama, ahora sí, teniendo claro qué es un ecosistema, cómo funciona, sus características, sus retos, sus controles, ¿qué es el Ecosystem Risk Management?
Y creo que nos quedó claro que ahora las organizaciones viven en un ecosistema. Primero, la gestión de riesgos ecosistémica es un enfoque estratégico y evolutivo que redefine la gestión de riesgos al conceptualizar la organización y su entorno de negocio como un sistema complejo adaptativo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Intrínsecamente interconectado e interdependiente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito entonces de esa gestión de riesgos ecosistémica? Asegurar, ojo, la viabilidad, adaptabilidad y resiliencia de la organización frente a la incertidumbre, las interrupciones e inestabilidades inherentes a entornos turbulentos, reconociendo que los riesgos se propagan a través de complejos mecanismos de contagio y fallos en cascada. Entonces el reto cambia, ya no solamente la toma de decisiones, sino acompañar a la organización para que permanezca en el tiempo. Y si eso lo queremos hacer, pues necesariamente tenemos que aprovechar las oportunidades y capitalizar precisamente lo que esté pasando en el entorno para poder ajustarla y llevarla por el camino que corresponde. Creo que eso es lo que están viviendo las organizaciones hoy. Hoy por hoy están metidas dentro de ecosistemas. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí está. ¿Qué son los sistemas? ¿Qué es lo que les decía aquí? Complejos adaptativos. Dice, es un sistema complejo cuyos componentes individuales responden y se adaptan unos con otros. ¿Cuál es el fundamento? Condiciones cambiantes, comportamientos emergentes y consecuencias inesperadas. El foco, los riesgos emergentes. Para los riesgos conocidos que hay, pues los estándares y las buenas prácticas que ya conocemos. ¿Cuál es la estrategia? Identificar señales débiles, detección de patrones emergentes y análisis de cambios inusuales. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita la junta directiva para tomar decisiones hacia adelante, no hacia atrás. Por eso el reto es anticipar. Frente a la falla, ¿qué se espera? Resiliencia, tolerancia al riesgo y umbrales de operación. Miren que en los sistemas lineales el tema es continuidad. ¿Y cuál es la diferencia entre continuidad y resiliencia? Continuidad es un estándar, es un PHBA, uno para, activa y sigue. En la resiliencia uno le pega, amortigua, se para y sigue. ¿En un qué? Umbral de operación distinto, no para. En la continuidad uno sí para. Entonces ahí están las diferencias. Y miren claramente que el ejemplo de un sistema complejo adaptativo es un ecosistema digital. ¿Mm? Y aquí está. Cuando uno quisiera ver la organización como un ecosistema, pues aquí está. Los proveedores de negocio, las aseguradoras, los proveedores de tecnología, los gremios y la sociedad civil, los clientes, las regulaciones, defensa, seguridad y entidades del gobierno. Los malos están metidos también, los adversarios afectan la empresa. Entonces, nótese que la empresa hoy por hoy está dentro de un ecosistema. Es decir, necesitamos actualizar la vista que tenemos hoy a una visión en perspectiva ecosistémica con los retos que eso implica, que acabamos de ver cuando vimos que eran los ecosistemas. Entonces, ¿cuáles son los retos claves? Superar la visión reduccionista y fragmentada. Eso es bien importante. Ahora tenemos que pensar de manera que general. Y eso es terrible porque la visión de silos es lo que permite que el riesgo evolucione y se arranche dentro de la organización y afecte mucho más a la organización. Entonces uno dice, no, eso no es mío, eso es de finanzas. No, eso no es mío, eso es de tecnología. No, eso no es mío, eso es de contabilidad. No, eso no es mío, eso es de... No, hay que mirarlo de manera que en un ecosistema, es decir, cómo me afecta a mí y cómo yo afecto a otros. Dos, no comprender que estamos interconectados y que podemos tener consecuencias no intencionadas o inesperadas para nosotros y para otros. Tres, tenemos que buscar diversidad de vistas para poder ver cosas que otros no pueden ver. Si todos ven lo mismo, pues claramente estamos en un mundo que no es. Y eso es importante, tener diversidad de perspectivas para poder ver los puntos ciegos que se nos pueden estar quedando. Tres, aquí no hay soluciones definitivas. Se van mejorando conforme va evolucionando ¿qué? La situación. Y finalmente, superar el modelo lineal, causa-efecto, ¿no? Aquí hay procesos cíclicos, procesos que se dan y aparecen precisamente por las interconexiones que se pueden dar, inclusive que se conocen y algunas que son emergentes y que no se habían visto.
Prácticas. Primera práctica para comenzar a movernos en el contexto de un ecosistema. La ventana de AREM, un marco de trabajo desarrollado por este servidor que se usó precisamente para establecer la gestión de riesgos de la infraestructura crítica del país en el año 2019. El modelo quedó perfectamente probado. Hoy lo utilizan algunas organizaciones y aquí está el modelo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, todos los marcos de gestión de riesgos conocidos pues, están en el primer cuadrante, que son las amenazas y riesgos conocidos, y son las probabilidades. Y el resto, los latentes, los focalizados y los emergentes, son las posibilidades. Es decir, cómo van evolucionando dependiendo si la organización lo desconoce y el entorno lo conoce, que son los latentes para los cuales hay que tener medidas de mitigación si se presentan, que es equivalente a los focalizados que son propios de la industria donde usted está, o finalmente aquellos que surgen y empiezan a surgir de interacciones o de evoluciones de cosas que todavía no vemos. Esos son los riesgos emergentes, para los cuales el reto aún es mayor. Si eso se materializa, pues lo único que podemos hacer es gestión de crisis. Otra práctica, el manejo por escenarios. Entonces, teníamos probabilidad por impacto, eso medía nivel de exposición. Teníamos de los seguros frecuencia por severidad, eso nos daba platica. Y ahora tenemos incertidumbre por complejidad. ¿Qué nos dan? Escenarios, que es importante. ¿A qué escenarios se va a exponer la compañía? ¿Sí? Si la incertidumbre, miren, solamente para hacer un análisis cortico de este marco de trabajo, si la incertidumbre es baja, ¿sí? Y la probabilidad es alta, ¿sí? Indistintamente sea la incertidumbre y la complejidad es alta, el reto es aprender. Si la complejidad es baja, no importa cuál sea la incertidumbre, el reto es responder. Entonces, la complejidad es lo que nos define de alguna manera el marco de acción, cómo nos vamos a mover, ¿sí? Y cada escenario lo que le permite a la organización es moverse hacia adelante y experimentar de manera anticipada el reto que se le viene hacia adelante. Por eso la planeación por escenarios termina siendo un elemento fundamental y clave como nueva realidad en un ecosistema. Para los que no conocían, el ISO 31050. Por primera vez ISO comenzó a hablar de riesgos emergentes con este estándar que lo publicó en 2023, si no estoy mal, 2022, 2023. Y resulta que resolvió el tema de los riesgos emergentes usando el ciclo de inteligencia que utilizan los militares. Ustedes lo ven ahí, el ciclo de inteligencia. Eso significa que ahora los analistas de riesgos se deben de alguna manera traducir en analistas de inteligencia para poder hablar de riesgos emergentes y mejorar la resiliencia de la organización. Entonces, aquí hay un cambio de paradigma importante. Yo no sé, hagamos una encuesta rapidísimo, doctora Gabriela, si ellos o ustedes conocían este estándar, el 31050. Si la respuesta es sí o la respuesta es no. Así como rapidito. La respuesta es no, en su mayoría. Pues no, no hay ningún sí. No he visto ningún sí hasta ahora. Entonces, miren que este es un elemento importante a tener en cuenta. Esto repiensa la perspectiva y la formación de los analistas de riesgos hoy. Ahora se tienen que traducir o ajustar o modernizar en analistas de inteligencia. Entonces, este es un cambio importante paradigmático para tener en cuenta. ¿Mm? Otros, más prácticas, el tema de hacer pronósticos y el tema de hacer prospectiva. Los pronósticos se hacen basados en datos. Y aquí es el tema de que la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón. Ustedes en sus organizaciones les garantizo que tienen cualquier cantidad de datos. ¿Y qué hacen con esos datos? Muchos dirán, nada. Otros, sí, estamos haciendo algunos cuadros comparativos. Señores, la inteligencia artificial, la analítica de datos son las herramientas
súper importantes para afinar y generar los pronósticos que le permitan de alguna manera mirar hacia adelante los inciertos, mirar hacia adelante las incertidumbres. Las señales que comienzan están en los datos que nos están diciendo cosas de cómo nos debemos mover. Pero al mismo tiempo podemos usar todo eso para hacer prospectiva. Es para mirar hacia adelante, para mirar qué escenarios vamos a entender y a contextualizar. No se van a hacer 50 ni 100, se van a hacer 5. Una empresa que trabaja en esto y que ha trabajado en esto todo el tiempo y que se inventó todo esto de alguna manera en su práctica es Shell Corporation. Shell particularmente hizo un ejercicio de escenarios, de prospectiva, en el año 1960 con el equipo ejecutivo. Y uno de los escenarios que plantearon es, ¿qué pasaba si el precio del barril del petróleo se cotizaba por debajo de los $20? ¿Qué iban a hacer? Ese era un escenario. Y lo plantearon en 1960 y en ese momento se pusieron a pensar cuál iba a ser el plan, cómo lo tenían que diseñar, qué acciones iban a seguir, si el precio seguía bajando, cómo lo podían contener, qué alianzas tenían que prepararse, cómo se tenían que movilizar con su gente, con las operaciones que tenían, todo. Pasó el tiempo y llegó 1973. Al llegar 1973, el precio del petróleo llegó a menos de $20. ¿Qué hizo Shell? Sencillamente desempolvó su ejercicio de 10 años atrás y fue la única compañía que pudo navegar en medio de esa turbulencia global que hubo de los precios del petróleo sin ningún problema, incluso teniendo utilidades por encima de lo nada previsto para esa situación. Entonces son cosas que efectivamente se deben traducir, como lo dice la gráfica, en planes y acciones que le permitan a la organización moverse en esos escenarios. Y eso me llega a este ciclo, que es el ciclo de la gestión de los riesgos emergentes. ¿Qué es un riesgo emergente? Y ahí está la definición. ¿Sí? Son aquellos que pueden surgir de nuevo o que ya existen y están en continua evolución, caracterizados por un alto grado de incertidumbre en cuanto a su impacto y probabilidad, potencial de acumulación, exposición a largo plazo, efectos cascada y el establecimiento de vínculos causales entre un riesgo y sus resultados. Primero, hay que identificarlos y esa identificación implica ver puntos ciegos, elementos nuevos en el escenario. 2, evaluarlo en función de su materialidad, del impacto potencial y las características de esos riesgos emergentes. 3, establecer las acciones para reducir los impactos. Nótese que es reducir los impactos, no de mitigarlo y que no exista, no. Y capitalizar las oportunidades que se puedan presentar. Y 3, el seguimiento de ese riesgo, basado en algunas características. ¿Cuáles? Su impacto, la probabilidad, la velocidad, la tendencia y la preparación que tenga la compañía. Entonces son elementos importantes a tener en cuenta. ¿Perdón? Ok. Y eso también lleva necesariamente a los cambios en la auditoría. ¿Sí? La auditoría tiene que comenzar también pues, a moverse en ese mismo escenario. Tiene que saber que ahora sus auditorías están en entornos inciertos. ¿Sí? En entornos inciertos. Y miren que las técnicas utilizadas pues ya son distintas. ¿Sí? Entonces hay que gestionar los riesgos conocidos, los latentes, los focales y los emergentes. Hay que tener un pensamiento, pasar del lógico analítico al lógico relacional, es decir, pensado en un ecosistema y los efectos que dominó o cascada. ¿Sí? Hay que generar una formación académica transdisciplinar, pasar de la disciplinar a transdisciplinar, es decir, interdisciplinar entre disciplinas y que trascienda las diferentes disciplinas. Uso de metodologías, de alguna manera experimentales, porque estamos sobre escenarios completamente distintos. Y los resultados esperados, más que hallazgos, son oportunidades y nuevos aprendizajes. Actualizaciones inclusive del saber empresarial, cosas que no habíamos visto antes. ¿Sí? Y eso
lo que se traduce precisamente es en un cambio precisamente también en el ejercicio de la auditoría. Entonces, nótese que cuando estamos dentro de un ecosistema, pues el reto es permanecer vigilantes todo el tiempo. ¿Mm? Y ahora sí, lo vemos en términos de madurez, igual que el otro, los mismos elementos o componentes son los que están disponibles allí, ¿sí? Los mismos elementos del MBA, la gobernanza, las técnicas, el apetito y la capacidad de riesgo y la cultura, pero aquí en los enfoques van evolucionando distinto. Primero, inexistente, visión por silos. ¿Qué es lo que pasa generalmente en todas las empresas? Cada área hace su gestión de riesgos por sí misma. El de, el de finanzas, el de tecnología, el de marketing, todos. Cuando evoluciona, entonces hay un reconocimiento de las relaciones entre las áreas, es decir, estamos conectados a través de algún proceso. Entonces ya por lo menos hay un reconocimiento de un intercambio de relaciones y de información entre diferentes áreas. Si la cosa sigue avanzando, entonces ya no solamente son las relaciones, sino los sistemas que están conectados y que permiten asegurar la promesa de valor de la compañía. Cuando ya está en madurez, en la más madura, el enfoque del EcoRM, pues ya entendemos cómo están acopladas las cosas y sabemos cuáles son los puntos sensibles de la organización. Y cuando llegamos a un nivel de alguna manera optimizado, pues entendemos que todo lo hacemos para dos cosas. Asegurar la resiliencia de la compañía frente a eventos inciertos y de alguna manera motivar la permanencia. Si somos resilientes, podemos permanecer en el largo plazo, que finalmente es el gran reto que tiene la compañía hoy por hoy. Siguiente reflexión. El reto fundamental de una gestión de riesgos ecosistémica en el contexto empresarial es habilitar un equilibrio dinámico de la organización con su entorno para dos cosas: sobrevivir y prosperar. Ese es el reto: permanecer y prosperar, a pesar de cualquier cosa que pase. Qué reto tan duro, ¿no? En un ecosistema como el que tenemos hoy. ¿Mm? Conclusiones. Vamos a ir dándole forma a las conclusiones que hemos visto a lo largo de este ejercicio. Lo primero, la gestión de los riesgos empresariales. ¿Sí? Esta es una vista que es interesante, que la traen los señores de Harvard en el año 2020. Dice, mire, los riesgos se pueden clasificar básicamente como en tres elementos claves: los riesgos prevenibles, que son los riesgos conocidos; los riesgos estratégicos, aquellos que la organización toma de forma voluntaria para generar retornos superiores con su estrategia; y los riesgos externos, que los llamaremos los emergentes, que son derivados de los acontecimientos ajenos o escapan de su influencia y control. Para los primeros, lo importante es evitar o eliminar la incidencia de forma rentable. Oiga, si se materializa, como diría ahí, pao, si tienes un control, ¿por qué el control no funciona? Entonces, dos cosas importantes con los controles para los riesgos conocidos. Uno, que esté bien definido, y segundo, que esté bien calibrado. Muchas veces uno le pregunta a las organizaciones, oiga, ¿y este control hace cuánto lo definió? Uy, hace 5 años. ¿Y no lo ha cambiado? No, funciona perfectamente. ¿Seguro? ¿En 5 años no ha cambiado nada aquí donde el control funciona? Sí, sí ha cambiado, pero sigue funcionando igual. ¿Seguro? Acuérdense que un control es un sensor. Y si el sensor no se calibra, pues claramente posiblemente no está midiendo lo que tiene que medir. Si son riesgos estratégicos, el tema es la probabilidad de impacto de forma rentable. Otra vez, que si me pegan, pues lo pueda manejar, es decir, los pueda mitigar. Y al final, si son riesgos emergentes, pues claramente reducir los impactos. ¿Sí? Y miren que de alguna manera se sintoniza con la perspectiva ecosistémica de los riesgos emergentes, ¿no? El tema de diseño por escenarios, el tema de simulaciones y pruebas, el tema de juegos de guerra, el tema de juegos de mesa, que lo que me permite de alguna manera es comenzar a mirar posibilidades y preparar a la organización para esas posibilidades que son relevantes y situadas para el negocio específico de la organización. Segunda conclusión. El RM preserva el valor, pero el SRM, el Strategic Risk Management, crea valor.
Ahí tenemos otra vez la pregunta, ¿no? ¿Qué es valor y qué es beneficio? Aquí estamos hablando de valor. Y el valor, de alguna manera, se crea cuando se asuman riesgos latentes y emergentes. Es decir, el apetito de riesgo de la compañía está situado en escenarios poco que conocidos y explorados. Y muchas veces la compañía necesita moverse para allá y le exige precisamente al equipo ejecutivo que le plantee alternativas y capacidades para poderse mover, es decir, para explotar oportunidades, para tener ventajas y poder retar lo que tenemos en el conocimiento actual, es decir, sacar a la organización de su zona cómoda, ¿sí? Y que le permita desarrollar capacidades y tomar riesgos y explorar oportunidades. Hoy por hoy, les decía, las organizaciones y a los señores de gestión de riesgos se les paga, ¿sí? Es por tomar riesgos, pero riesgos que informados, riesgos con capacidades claras para poder crear valor y poder amortiguar los golpes si las cosas no salen bien. 3. Tenemos en una evolución de la gestión de los riesgos. Pasamos de gestionar y medir a un presente que significa censar, por eso acuérdense la palabra censar de sensores y responder, y pasar a un futuro que busca defender y anticipar. En el pasado, el juicio de expertos, en el presente, los datos, por eso son tan importantes, y en el futuro, los escenarios. Acuérdense. Y por eso están mirando las diferentes estrategias que ustedes ven ahí, ¿no? Probabilidad por impacto, frecuencia por severidad e incertidumbre por complejidad. Competencias. En el pasado, solo analizar indicadores. En el presente, identificar patrones. Y en el futuro, desarrollar inteligencia. ¿Se acuerdan del ISO 31000, no? 50. Los riesgos. El actual, el conocido. En el presente, los latentes, para estar todo el tiempo preparados, mirando efectivamente cómo nos preparamos frente a ese evento. Y los emergentes, que lo que implican es vigilancia permanente. Y finalmente, entre foco y orientación, pero me voy a orientar en la orientación, me voy a situar en la orientación. Tenemos que pasar de mantener el statu quo, estar en la zona cómoda, a retar lo que sabemos y a transformar lo que tenemos. Ese es el gran reto. Eso significa que la organización debe aprender a surfear, y esa es la palabra clave. Las disrupciones, porque le van a venir. Eso es como navegar en el mar. O sea, tiene la carta de navegación, pero usted se le puede presentar en cualquier momento una tormenta y la tiene que sortear. Eso, es transformar el statu quo, entender las discontinuidades, advertir las señales débiles para moverse de la mejor manera y pactar con el incierto para imaginar el futuro que usted quiere llegar a lograr. En resumen de lo que hemos visto, tenemos que pasar, aquí está, del Enterprise Risk Management al Ecosystem Risk Management. ¿Sí? Y creo que aquí se resume todo lo que hemos comentado. ¿Sí? Pasar de asegurar los objetivos de negocio e implementación de estrategia empresarial a asegurar la promesa de valor para los grupos de interés y la viabilidad de la empresa en el largo plazo. ¿Qué necesitan los ejecutivos saber? ¿Sí? ¿Qué necesitan los ejecutivos? Quieren saber en el RM hoy cómo se materializará el riesgo. Pero en el sistema del ecosistema Risk Management o en el ecosistema Risk Management quieren saber es cómo se va a propagar para poder entender cómo podemos limitar los impactos. ¿Sí? Porque estando en un ecosistema cualquier cosa puede pasar. Puede estar cualquier inestabilidad que pueda afectar el desarrollo y la viabilidad de la compañía. ¿Mm? Y eso es el escenario clave para tener en cuenta. ¿Mm? Reflexión final. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Preguntas, dudas, paranoias, sustos varios. De mi parte,
Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muy amables. Muy bien, pues tiene muchos aplausos, corazones, manitas arriba y caras con sorpresa y muchas preguntas. Entonces voy a proceder con las preguntas que han planteado acá nuestros asistentes. Denme un momentito para poderlas habilitar y poderlos ir viendo. Entonces, tenemos la primera pregunta de Daisy Castillo. Daisy pregunta, ¿cómo recomienda integrar el marco ERM con los programas de compliance para que, ay Dios mío, para que, discúlpenme que hice una travesura. ¿Cómo recomienda integrar el marco ERM con los programas de compliance para que la gestión de riesgos legales, reputacionales y de fraude sea proactiva y no solo reactiva? Nuevamente, hay que entender, como lo dije en la presentación, el riesgo de fraude y el fraude se entiende ahora en un ecosistema. Eso es importante. Los malos ya no actúan solos, ni actúan por clanes, ni actúan por nada de eso. Los malos ahora tienen lo que se llama, inclusive en la literatura, ¿sí? Se llama un ecosistema o riesgo líquido. Ellos son capaces de moldearse y de plegarse inclusive dentro de las mismas regulaciones para evitar ser que atrapados. Entonces hay que entenderlos primero y superar el ERM y movernos al Ecosystem Risk Management, para que entendiéndonos desde la perspectiva ecosistémica, podamos intervenirlos y anticiparlos, ¿sí? La función de compliance lo que puede hacer es que en su condición particular de hacer las cosas que dijimos, que es anticipar los no cumplimientos, que es desarrollar cultura, que es incorporar buenas prácticas, lo que debe hacer es fortalecer eso para ver por lo menos lo conocido, pero desarrollar capacidades para comenzar a ver patrones en los datos. Entonces la analítica se vuelve clave como una función de inteligencia en los datos para poder mejorar la función de cumplimiento. Entonces, despasar de la perspectiva tradicional del RM que hablamos al ecosistema basado en inteligencia de riesgos. Ahí es donde se conecta el asunto para poderlo hacerlo mucho más proactivo. Muy bien, muchas gracias. Joyce Moreno comenta y pregunta, si en una entidad regulada por la Superintendencia Financiera nos exige la implementación de estándares de riesgos de seguridad, dice, nos exige la implementación de estándares de riesgos de seguridad donde no se va a gestionar la incertidumbre, ¿algo que está fallando o es algo que está fallando? No entiendo mucho la pregunta, Joyce, Ok, pero ok. seguramente, doctor Jamie, sí. Lo importante aquí es, la pregunta de Luis es, si solamente nos fijamos y nos aseguramos de que tenemos la buena práctica implementada, estamos dejando los riesgos latentes y emergentes por fuera. Es decir, vamos a tener sustos, porque estamos creando puntos ciegos en el modelo de seguridad y control. Eso es importante. Entonces, las buenas prácticas hay que hacerlas, sí, pero teniendo claro que son para los riesgos conocidos. Entonces hay que ampliar el espectro y utilizar otras técnicas para comenzar a ver esos elementos o puntos que están en el escenario que no vemos. Caso particular, ISO 31050, que me permite hacer ahora inteligencia para poder traer a la mesa cosas que posiblemente están pasando y no vemos. Muy bien. Siguiente pregunta, Iván Novoa. ¿Qué sugeriría para que toda la gestión, calificación, madurez se quede en un criterio de expertos? ¿Cree oportuno generar el caso, es decir, simular que se materializa el riesgo, como para testear qué hace la empresa o qué tendría que hacer la empresa? Es que son como dos preguntas. Son dos Dice, preguntas. sí, como para testear qué hace la empresa. Entonces, primero, acuérdense que el juicio de expertos es lo que se utiliza hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plantear escenarios retadores para la compañía. Escenarios que son posibles, probables y plausibles. Y esos escenarios, después que los planteemos, hay que simularlos para ver cómo la organización se comporta. Y esas simulaciones deben incluir al equipo ejecutivo
y al equipo directivo, es decir, a la junta directiva. Las dos dimensiones deben estar ahí, conectadas. Entonces, sí hay que simular. Hay que diseñar el escenario y simularlo para saber exactamente cómo se va a comportar la empresa. De hecho, cuando se simula, se encuentran cosas que posiblemente no se habían visto. Le doy un caso. Hicimos un juego de tabletop, que era los que yo mencionaba aquí, con una organización del área financiera que maneja activos e inversiones. Y resulta que en el tabletop hicimos el ejercicio, en un momento dejamos a la presidenta o a la gerente de la compañía sin correo electrónico. Y en ese momento se miraron la tesorera y se miró la de tecnología. Y yo les dije, ¿qué pasó? Me dice, es que ella no se puede quedar sin correo electrónico. ¿Por qué? Porque hay una autorización de unas transacciones que solo las da ella. Y si no hacemos el cumplimiento en la bolsa, las multas se vienen para nosotros. Mire, eso no lo habíamos visto nosotros en un escenario que ella se quedara sin correo electrónico. Entonces son cosas que solo en la simulación, en el tabletop, por lo menos aparecen y revelan puntos ciegos. Muy bien. Y sobre eso también hay ejercicios y formas para poder hacer esas simulaciones. Bueno, Ujú. Isabel Vidal pregunta, ¿cómo se puede promover esa cultura proactiva de la gestión de riesgos por parte de la alta dirección de una compañía si generalmente se han tomado medidas reactivas durante un tiempo significativo? Cambio de cultura. Ok, el cambio de cultura. Primera cosa, hay que hacerle lo que se llama alfabetización digital al equipo directivo. Ojo, aquí hay una cosa bien importante. Cuando yo hablo del equipo directivo, estoy hablando de la junta directiva. Y cuando hablo del equipo ejecutivo, estoy hablando del presidente y los vicepresidentes hacia abajo. Y son dos públicos distintos. ¿Sí? Eso es bien importante y los mensajes son distintos y las responsabilidades son distintas. ¿Sí? Entonces, en el equipo directivo, casi todo el tiempo, ellos están pensando en el futuro de la compañía. Mientras que el equipo ejecutivo está pensando en el presente de la compañía porque ellos ejecutan la visión y la estrategia de negocio de la compañía. Entonces, pareciera que muchas veces los que están un poco desconectados de lo que está pasando por fuera porque están concentrados en la ejecución es el equipo ejecutivo. Pero en el equipo directivo muchas veces hay ideas que permiten ver hacia adelante y no necesariamente son cosas que están en la ejecución en la parte normalita, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta precisamente para poder retar la estrategia, porque una de las funciones del equipo directivo es retar la estrategia de la compañía, si hace bien su trabajo. Muy bien. Siguiente, Iván. Iván Novoa pregunta también, ¿por dónde sugiere que podría comenzar a indagar y aprender sobre el análisis de la inteligencia? Ok, pues el primer punto clave, léete el ISO 31050. Y si ahí está el elemento de cómo ISO lo puede desarrollar el tema de la inteligencia, cómo resolver el tema de la inteligencia para mirar riesgos emergentes, ¿sí? Y también, digamos, si quieres tener una aproximación, digámoslo así, un poco básica sobre el tema, pues poder mirar el ciclo de inteligencia general, por ejemplo, que usan los militares. Por ejemplo, cuando usted habla con un militar y usted le pregunta, si usted tiene un amigo militar, pregúntele, ustedes como militares, antes de hacer una operación, cualquiera que ésta sea, sí, cualquiera, ¿qué hacen? ¿Se lanzan o hacen algo previo? Y le van a contestar una sola cosa. Ninguna operación militar se hace sin inteligencia previa. Sin inteligencia previa. Y nosotros, sabiendo que ahora estamos en un ecosistema donde todas las cosas cambian y son dinámicas, ¿por qué no hacemos inteligencia de lo que pasa en el entorno para poder preparar a la compañía y movilizar la estrategia para donde queremos que vaya? Esa es la pregunta. Muy bien, muy bien. Joana Ávila pregunta, ¿qué herramienta sugiere o recomienda para monitorear estratégicamente el cumplimiento de controles establecidos en la matriz de riesgos? Y una pregunta similar hace Luzmila Barreto, programas recomendados para trabajar los escenarios. Ah, bueno, son diferentes. Una es para los riesgos y otra para trabajar los escenarios. Bueno, una habla de controles Muy bien. Entonces, la y otra primera habla de sería escenarios.
Muy bien, entonces primero la de Joana, que es monitorear estratégicamente cumplimiento de controles establecidos en la matriz de riesgos. Ok, entonces primera cosa, los controles son sensores, por lo tanto, deben estar calibrados. Eso significa que cada vez que haya un cambio en el contexto donde fue definido, deberá ser ajustado. Primera cosa. Eso significa que en el marco general de la matriz de riesgo control, deberán validarse cada vez que hay un cambio en un contexto particular que opera el control por el área que está encargada de dicho control del aseguramiento. Eso es bien importante, ¿sí? Hay muchas herramientas tecnológicas. En su momento había donde se registraban y se le colocaban cada cuánto se colocaban los controles y todo, y se sacaban reportes de quién había reportado el control y había puesto las evidencias y todo. Me acuerdo que cuando en mi práctica implementamos alguna de esas, ahorita no recuerdo el nombre, ¿sí? Pero eso lo que le permitía era solamente como recordar y saber que lo tenían que cumplir, pero no entender si el control de alguna manera estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y es más importante eso que solamente reportar los controles. Entonces, yo quiero que quede un poco la reflexión alrededor de esa temática. Y por lo otro lado, el tema de los escenarios. Exacto. El tema de los escenarios, hay técnica claramente para diseño de escenarios, de cómo se hacen, quiénes deben participar, cómo se construyen, cómo se hacen las narrativas, todo eso para que le permita a la organización por lo menos imaginarse cómo puede ser y qué afectaciones puede tener dependiendo de la dinámica de la organización en el ecosistema donde ella actualmente opera. Muy bien, muchas gracias. Había otra pregunta que hizo Wilmar, pero está más asociada a se la leo literal, dice, gracias por compartir tanto conocimiento, quizá dictas algún curso diplomado para profundizar en este tema tan interesante. Pues yo me adelanto un poquito a la respuesta, el profesor Jamie Cano es docente en diferentes especializaciones y posgrados en nuestra facultad y también en otras facultades de la universidad y en otras universidades. Pero yo le contesté a Wilmar, yo no estoy segura, Wilmar, si tú te inscribiste a la electiva de riesgos digitales, porque él es estudiante de compliance. Entonces, el profesor Jamie Cano a veces dice, coming soon. Entonces, coming soon, compliance y gestión de riesgos, corte 2, lo tendrá como docente. Pero, pues sí ha habido otros espacios en donde da clases, pero si adicionalmente usted quiere compartir, profesor Jamie, no sé si usted tiene un blog, el sitio donde puedan como leer más de esas reflexiones que usted hace. Ya no veo más preguntas. Bueno, en LinkedIn te voy a colocar, a ver, voy a decir, busco por encuentro por aquí en Carlos, LinkedIn. muchas gracias. LinkedIn estoy, ¿cómo se llama? Publicando con cierta regularidad algunas reflexiones e infografías acerca de todos estos temas. Sí, en LinkedIn me pueden buscar, pero a ver si voy a buscar aquí si tengo un código QR para que lo escaneen. Denme un segundito. Denme un segundito. Sí, también dictan riesgos informáticos, dice Javier, Carlos Hernández, sí, en diferentes. La tratamos de aprovecharlo lo más que se puede y bueno, hoy tuvimos la gran posibilidad de que nos pudiera acompañar y compartirles este tema de riesgos que es muy interesante. Dentro de los temas, pues él inicia, o en algunos puntos ustedes escucharon, él no comienza, sino él dice, es importante saber qué le interesa a la junta directiva. Entonces, creo que un punto también importante que queda como aprendizaje acá o como un abrebocas es empecemos a entender más qué quiere el gobierno corporativo, qué quiere la junta directiva, es parte de lo que ustedes en su ejercicio profesional tendrían también que indagar. Ya les pone el Ahí doctor, está, ahí está el ahí está código el código QR QR. por si quieren ahí conectarlo. Mientras tanto, bueno, si ya no hay más preguntas, porque ya no veo más preguntas por acá, yo quiero agradecerle, doctor Jamie, por su generosidad también, por este tiempo que ha dedicado a preparar la presentación, a pensar qué es lo que les puede ser de utilidad a toda nuestra comunidad educativa y todas las personas que nos han acompañado. Yo quiero agradecerles a todos también por su asistencia, por estar tan participativos en las diferentes consultas que ha hecho el profesor. Me
tuvieron aquí muy dinámica, no pude hacer ninguna otra cosa, así que aprendí junto con ustedes. Entonces, deseo a todos que pasen una muy buena noche. Yo les recuerdo que su reporte de asistencia lo vamos a sacar del informe técnico que nos da Teams. Si en algún momento están en la sala 2, por ejemplo, mañana, pues desde allá hacemos el proceso. Bueno, el día de mañana vamos a estar en nuestra última sesión. En la sala 1 nos va a acompañar el maestro Armando Carvajal, que es director de innovación y arquitectura de soluciones, y va a presentar la conferencia RPA, APA e IA generativa en los procesos de auditoría. ¿Sí? Los RPA son robots para poder automatizar nuestros procesos. Él va a hacer un ejemplo, va a mostrar un ejemplo aplicado a riesgos informáticos, pero todo el proceso de la automatización pues se puede aplicar a cualquier proceso de auditoría cuando hay tareas repetitivas. En la sala 2, el maestro Andrés Cabrera va a presentar la conferencia IFRS S1 y S2, estándares globales frente a realidades públicas locales. Entonces, en la sala que ustedes quieran asistir, pues bienvenidos, esto es una elección para ustedes. Yo les deseo a todos una buena noche. Creo que, no, yo había visto como que alguien había levantado la manita, pero como que siempre no, como que ya la bajó. Entonces, a A todos ver, que pasen una muy buena noche, doctor Jamie, que descanse mucho, todos a que ver. descansen bastante, a No sé si merendar, diga. colocaron el código QR, si no, aquí les voy a colocar el enlace Yo no en alcancé a LinkedIn. copiarlo, Ahí pero coloqué el sí, enlace en LinkedIn. Ahí muy yo bien, estoy publicando con cierta regularidad cositas. ahí lo tiene. Jenny, Marcela, levanta la mano. Jenny Marcela levantó la mano y ya, Olga, ya vi tu comentario también, en eso andamos. Pero creo que ya la bajó, me parece que Ah, sí, ya la siempre bajo, no sí, fue, ya. ya la Ya. bajó. Bueno, entonces ahora sí, que pasen todos una buena noche, que descansen mucho y nos encontramos en nuestra última charla el día de mañana. Gracias a todos, buena noche. Buenas noches a todos, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.